cheesecake de Oreo sin horno, cremosito, suavecito y lleno de sabor. Prepararlo no te llevará mucho tiempo, es súper sencillo. Si no tienes horno o no quieres usarlo por este calor, este postre te sacará del apuro, así que acompáñame a ver la receta. Voy a empezar con la base. En este recipiente tengo 200 gramos de galletas Oreo pulverizadas. En donde yo vivo las consigo así, en polvito. Pero si donde estás no encuentras así, solo mete las galletas completas a tu procesador de alimentos o en una bolsita. Y trituras con un rodillo. El chiste es que debe quedarte un polvo fino. Ahora en tu caso, al triturar toda la galleta, quizás la cantidad de mantequilla cambie un poquito. Pero no te preocupes, solo como yo, ve agregándola poco a poco. Yo tengo aquí 85 gramos de mantequilla derretida, como ves no puse toda. Voy a ir mezclando y revisando la consistencia. Te vas a dar cuenta cuando ya esté lista porque se va a juntar bien, no se verá seca ni habrá polvo suelto. Y sí, yo en total usé los 85 gramos. Ahora aquí tengo un molde de 20 centímetros de diámetro y 6.5 centímetros de alto. Si ves, lo forré con papel de hornear. De hecho, está un poquitito más largo para que me ayude a remover el cheesecake del molde. También aquí algo importante que yo olvidé, pero tú no debes, es que hay que enmantequillar ligeramente los lados para que no tengas problemas al retirar el arillo y se quede pegada la crema. Ok, ahora como ves ya estoy colocando las galletitas pulverizadas que serán la base. Y voy a acomodar muy bien presionando con una palita. Es importante que quede bien planita, compacta y firme la base. Para ello puedes también ayudarte con un vasito a presionar o también puedes hacerlo con tus manitas. Y bueno, aquí ya se ve perfecta, bastante compacta la base. Es momento de llevar al refrigerador y vamos a dejarla ahí mientras vamos a ir a preparar el relleno o la cremita. Para la cual voy a comenzar hidratando la gelatina. En este bol tengo 30 gramos de agua fría y le añadiré 7 gramos de gelatina o grenetina natural sin sabor en polvo, que es la más fácil de conseguir. Mezclaré a incorporar y voy a dejar unos 5 minutos a que endurezca. Cuando eso pase, llevaré al microondas por 20 segundos para que se derrita y pueda entonces incorporarse a la mezcla. También puedes derretir a baño María. Seguimos, aquí tengo 300 gramos de queso crema que saqué del refrigerador hace un ratito porque debe estar a temperatura ambiente para que al ir ablandando, ya sea con una palita o batidor de globo manual, no te cueste trabajo. Después de esto, vamos a agregar 120 gramos de leche condensada que debe estar a temperatura ambiente. Puedes poner incluso un poquitito más que yo, pero para mí que con esta cantidad queda con un dulzor suavecito, que a mí en lo personal me encanta. Y bueno, para dar aún más sabor, añadiré una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclaré y mezclaré hasta no ver grumos en la crema. Por cierto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, así no te perderás ninguna receta. Y recuerda que además, si tienes alguna duda, nos las dejas en los comentarios y responderemos con mucho gusto. Ya que la textura de la crema se vea suave, voy a disolver 2 cucharadas de la mezcla en la gelatina que como ves ya derretí y debe estar aún calientita. Es por ello que la mezclamos para atemperarla y así al incorporar no se formen grumos. En fin, añadiré y batiré a integrar todo muy bien. También antes de que lo olvide te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes como siempre debajo del título en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Y bueno, dejaré a un lado la mezcla de queso crema por un ratito. Y en otro bol agregaré 250 mililitros de crema para batir o nata para montar que debe estar bien fría. De preferencia usa marca Lincott o alguna otra marca que no sea tan dulce. Voy a batir solo al 50%, es decir, solo a que comience a espesar. Esto sin problema lo puedes hacer con un batidor de globo manual, pues como te comenté hace un momento, la crema o nata debe estar muy fría y eso hará que no te lleve mucho tiempo. Ahora, para enfriar bien la cremita, puedes dejarla en tu congelador unos 15 minutos
antes de batirla. Y una vez lista, voy a vaciarla a la mezcla de queso crema. Esta es la consistencia con la que queremos que quede, espesita, no firme. Si ves, está aún un poquitito líquida. Ya que incorporé toda, voy a batir suavemente a combinar. Inicié con mi batidor de globo manual y solo lo usé por unos segunditos porque no quiero que espese mucho esta crema, por lo que después cambié a una palita y seguí mezclando pero con movimientos suaves y envolventes. Y mira la consistencia con la que queda, suavecita y sin grumos. La verdad es que me encanta, pero aún no hemos terminado. Lo que sigue es añadir de 120 a 140 gramos, aproximadamente 13 a 14 galletas Oreo en trocitos. Yo las corté hace un ratito en cuartos, pero puedes cortarlas en trozos más grandes o más pequeños. Al vaciarlas voy a mezclar nuevamente con movimientos suaves y envolventes para que tu cheesecake tenga trocitos de galletas en cada rebanada que cortes. Y bueno, si notas que aún le falta un poco más de galletas a tu crema, puedes ponerle de unas 2 a 4 piezas más. Ahora, en el molde que te mencioné en un inicio, forrado, engrasado por los lados y con una base de galletas que ya debe estar bien fría, voy a vaciar toda la crema, que como ves quedó con una bonita textura y está bien llenita de trocitos de galleta. Al añadir toda voy a aplanar la superficie. Como me estaba costando algo de trabajo, al final decidí usar esta palita que compré hace algún tiempo y que la verdad es de mucha ayuda para que la superficie quede bien parejita. Te voy a dejar el link de alguna parecida en la cajita de información. Ok, por último, para la decoración voy a espolvorear galletitas pulverizadas de 20 a 30 gramos máximo, es lo que vas a necesitar. Trata de cubrir toda la superficie. Si como yo no puedes llegar a las orillas, no te compliques y ayúdate de una brochita para distribuir muy bien. Como ves, es súper sencillo y también te voy a dejar el link de una brochita muy parecida a esta en la cajita de información. Preparar este cheesecake fue muy rápido y sencillo, pero sí debemos ser pacientes porque debemos llevar al refrigerador por un mínimo de 6 horas, aunque es mucho mejor si lo desmoldamos hasta el día siguiente que lo preparamos. En mi caso, al otro día voy a pasar una palita alrededor y aquí un extra tip. Además de engrasar ligeramente las paredes para que no se pegue la crema al desmoldar, te recomiendo que metas la palita en agua caliente, la seques y luego la pases alrededor para que así quede más parejita. De cualquier forma, al desmoldar pasaré nuevamente la palita alrededor para alisar un poquito más. Como ves, decoré con mitades de galleta Oreo para que se vea aún más antojable. Al cortar igual te recomiendo que el cuchillo esté caliente para que el corte sea perfecto. Y mira, sí que ayuda, me encantó cómo se ve con esos trocitos de galletas por todos lados. Un cheesecake cremosito, fácil de preparar y delicioso. Perfecto para compartir con la familia o para vender. Antes de irme, agradezco a todos los miembros del canal por el apoyo que me brindan. También me gustaría invitarte a que te unas como miembro, pues nos ayudarías muchísimo y así también tendrás acceso a diferentes beneficios. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.